Pero ¿qué pasaría si les dijera que su tradicional sulfato de cobre para el tratamiento otoñal del jardín es como intentar usar una máquina de vapor en plena era de los coches eléctricos? Sí, claro que funciona. Pero existen métodos que son decenas, incluso cientos de veces más eficientes. Hoy, de una vez por todas, vamos a desentrañar por qué el caldo bordelés y la urea concentrada son, sencillamente, cosa del pasado. Y lo que es más importante, les mostraré con qué sustituirlos para que su jardín reciba la primavera completamente sano y floreciente. Cada otoño, millones de jardineros en todo el mundo se preparan para la batalla. Una batalla implacable contra hongos, líquenes y las etapas hibernantes de las plagas. En su arsenal, herramientas que, según ellos, han superado la prueba del tiempo: el sulfato de cobre, el sulfato de hierro y la mezcla bordelesa. Esta tradición del rociado azul se ha transmitido de generación en generación. El objetivo es, sin duda, noble: llevar a cabo un tratamiento erradicador, es decir, quemar o eliminar todo agente patógeno que se haya acomodado para pasar el invierno en la corteza de los árboles. Pero, ¿es este arranque de raíz realmente tan efectivo en la práctica? Así que, profundicemos un poco más. ¿Cuál es el problema principal? El problema fundamental de la vieja escuela. ¿Por qué me atrevo a decir con tanta convicción que el caldo bordelés y el sulfato de cobre son cosa del pasado? Todo se reduce a una simple palabra: de contacto. Estos productos actúan por contacto. ¿Qué significa esto? Imagina que estás pintando una valla. La pintura se adhiere a la superficie, creando una capa protectora. Pues bien, el sulfato de cobre funciona exactamente igual. Crea una fina película azulada sobre la corteza de los árboles. Esta película, efectivamente, mata las esporas de hongos que entran en contacto con ella. Suena bastante bien, ¿verdad? A primera vista todo parece lógico. Hemos cubierto el árbol con una especie de caparazón protector e impedimos el paso al enemigo. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles. Este caparazón es muy vulnerable. Cae una buena lluvia otoñal y una parte considerable de tu protección simplemente se escurre al suelo. ¿Y qué pasa con esos lugares a los que, físicamente, no pudiste llegar con el pulverizador? Pequeñas grietas en la corteza, debajo de las escamas desprendidas, las axilas de las yemas. Todos estos rincones ocultos quedan completamente desprotegidos. Es como intentar cerrar una casa dejando todas las ventanas abiertas. Estás creando solo una falsa sensación de seguridad, mientras que la principal amenaza espera tranquilamente que pase el temporal en su refugio. Pero ¿qué sucede realmente bajo la corteza mientras admiramos esa hermosa capa azulada? Allí, una vida oculta bulle sin cesar. Los agentes de las enfermedades más peligrosas, como la sarna, la moniliosis y la cocomicosis, no son organismos ingenuos. No se quedan a la intemperie esperando a ser arrastrados por un fungicida de cobre. Ellos encuentran refugios invernales ideales: microscópicas grietas en la corteza, pequeñas heridas o las zonas alrededor de los brotes. Esos son sus escondites seguros. El micelio penetra profundamente en los tejidos, donde pasa el invierno con total seguridad. El cobre, como sabemos, solo permanece en la superficie. Físicamente, le es imposible penetrar en estos escondites. Es como intentar lavarse las manos sin quitarse unos guantes gruesos y sucios. Por mucho que les eches agua y jabón, la suciedad bajo los guantes no desaparecerá. Así ocurre también aquí. Tú pulverizas el árbol con esmero. Pero el principal enemigo está en su búnker, bajo la corteza, simplemente esperando el calor de la primavera para comenzar su destructivo trabajo. Para él, todo nuestro tratamiento no es más que una pequeña ducha otoñal. De acuerdo, quizás se estén preguntando, ¿qué pasa con ese popular método casero, el tratamiento con una solución concentrada de urea o carbamida? Este método se promociona como un 2 en 1. Fungicida y abono nitrogenado. Suena tentador, pero no está exento de serios inconvenientes. Sí,
Una alta concentración de urea es realmente capaz de quemar parte de los hongos que hibernan e incluso las puestas de huevos de algunas plagas. La palabra quemar es clave aquí, ya que esta solución actúa como una especie de quemadura química. Sin embargo, su eficacia, en primer lugar, depende mucho del clima. En tiempo seco funciona mejor, mientras que en condiciones húmedas, su efecto disminuye. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, una solución tan concentrada supone un estrés enorme para la propia planta. El árbol se está preparando para su letargo invernal, ralentizando todos sus procesos. Y en ese momento nosotros, literalmente, lo estamos rociando con agua hirviendo. Además, el nitrógeno contenido en la urea puede provocar un despertar prematuro de las yemas o retrasar el proceso de maduración de la madera. Como resultado, la corteza se vuelve más vulnerable a las heladas, lo que puede provocar grietas y otros daños. En definitiva, al intentar resolver un problema, corremos el riesgo de crear otro, no menos grave. Pero hay otra amenaza, más sutil y a menudo olvidada, en la que muchos jardineros ni siquiera reparan: el efecto acumulativo. El cobre es, al fin y al cabo, un metal pesado. Si bien en microdosis es esencial para las plantas, la cantidad que vertemos en el jardín cada otoño y primavera es, sin embargo, una historia muy diferente. Año tras año, aplicamos esos tratamientos cúpricos, ese fumigado azul tan característico. Una parte del cobre es arrastrada por la lluvia, otra se desprende con la corteza vieja. ¿Y a dónde crees que va a parar? Exacto, directamente al suelo, bajo tus árboles, y allí, simplemente, se acumula. Año tras año su concentración no deja de crecer. ¿Qué ocurre a continuación? Un exceso de cobre empieza a inhibir la microflora del suelo. Esas bacterias y hongos beneficiosos que son cruciales para la nutrición de las raíces y su protección contra enfermedades. El suelo pierde su vitalidad, se vuelve menos vivo. Y al alcanzar una concentración crítica, el cobre se vuelve tóxico incluso para las propias plantas, frenando su crecimiento y desarrollo. Paradójicamente, al buscar proteger nuestro jardín, lo que hacemos es envenenar, lenta pero inexorablemente, la tierra sobre la que crece. Es una verdadera bomba de relojería que, sin darnos cuenta, estamos activando bajo nuestra propia producción. Pasemos ahora a hablar de un producto muy conocido en jardinería: el sulfato de hierro. Muchos jardineros lo aprecian mucho y lo utilizan en otoño, especialmente para combatir los musgos y líquenes en los troncos de los árboles. Y de hecho, tras aplicar el sulfato de hierro, los musgos se ennegrecen y acaban desprendiéndose. A primera vista, podría parecer que el producto funciona a la perfección, pero aquí es fundamental comprender su verdadera función. El sulfato de hierro es, en primer lugar, una fuente de hierro fácilmente asimilable para las plantas, es decir, un micronutriente. Sin embargo, sus propiedades fungicidas, o sea, antifúngicas, son extremadamente débiles. Contra enfermedades graves como la sarna, la moniliosis o la podredumbre del fruto, es prácticamente ineficaz. Utilizarlo como principal tratamiento erradicante es como intentar curar una neumonía solo con vitamina C. Sí, puede que aporte algún beneficio menor, pero no resolverá el problema de raíz. La lucha contra los musgos es, en realidad, un efecto más bien cosmético. De hecho, el musgo por sí mismo no causa un daño directo al árbol. Sin embargo, las esporas de hongos y las plagas que hibernan bajo él sí representan una amenaza real, una amenaza que el sulfato de hierro es incapaz de combatir. Ahora hablemos del sulfato de hierro. Muchos jardineros lo aprecian y lo utilizan en otoño, especialmente para combatir musgos y líquenes en los troncos de los árboles. Y es cierto que, después de aplicarlo, los musgos se ennegrecen y se desprenden. Parece que el producto funciona a la perfección, pero aquí es crucial entender su verdadera función. El sulfato de hierro es, ante todo, una fuente de hierro fácilmente asimilable para las plantas, es decir,
un microfertilizante. Sin embargo, sus propiedades fungicidas, o sea, antifúngicas, son muy limitadas. Contra enfermedades graves como la sarna, la moniliosis o la podredumbre de la fruta, es prácticamente ineficaz. Utilizarlo como tratamiento principal de erradicación sería como intentar curar una neumonía con vitamina C. Sí, podría aportar algún beneficio, pero no resolverá el problema de fondo. La lucha contra los musgos es, más bien, un efecto estético o cosmético. El musgo por sí solo no causa un daño directo al árbol. En cambio, las esporas de hongos y las plagas que hibernan bajo él representan una amenaza real, y el sulfato de hierro no puede combatirlas eficazmente. Y es precisamente aquí, ante las limitaciones de los métodos tradicionales, donde entra en escena la ciencia agroquímica moderna. Y no hablo de productos exóticos inalcanzables ni prohibitivamente caros. Me refiero a esos productos que encontramos en las estanterías de cualquier centro de jardinería. Concretamente, hablaremos de los fungicidas sistémicos. ¿Qué son exactamente estos productos y por qué superan con creces a los tratamientos de contacto? Recuerden bien esta palabra clave: sistémico. Mientras que un fungicida de contacto actúa externamente, como una capa de pintura sobre una valla, el sistémico trabaja desde el interior. Se introduce en los tejidos vegetales y se distribuye por todo su sistema vascular, a través de todos los conductos de savia. Esta es una diferencia fundamental que lo cambia absolutamente todo. El producto se integra en la propia planta durante un tiempo determinado. Alcanza por sí mismo zonas a las que nunca llegarías con un pulverizador. No actúa solo en la superficie, sino en todos los tejidos del árbol, creando una protección desde el interior. Para que te resulte más fácil entenderlo, imagina esta situación. Un tratamiento de contacto es como si le pusieras un impermeable a un árbol. Mientras el impermeable está intacto y bien colocado, el árbol se mantiene seco. Pero basta con que se haga un agujero o que el viento levante una de sus solapas para que la protección falle. En cambio, un producto sistémico es como vacunar al árbol contra una enfermedad. El principio activo circula por su interior, buscando y destruyendo el patógeno, esté donde esté. Aunque rocíe solo un lado de una rama, el producto se distribuye rápidamente por toda ella, alcanzando cada yema y penetrando en cada microfisura de la corteza, a sitios a los que un chorro de pulverizador jamás llegaría. Funciona desde dentro, destruyendo metódicamente el micelio que se ocultó para hibernar. Esto ya no es una simple limpieza superficial, sino una auténtica terapia sistémica para tu jardín. Gracias a su acción sistémica, los productos de este tipo son prácticamente inmunes a la lluvia. Esta es una de sus mayores ventajas en otoño, cuando el clima es tan impredecible. Si un producto de contacto, como el sulfato de cobre, es arrastrado por el primer aguacero fuerte que caiga unas horas después de la aplicación, todo su esfuerzo habrá sido en vano. Tendrá que esperar a que mejore el tiempo y volver a realizar el tratamiento. Con un fungicida sistémico, la situación es completamente diferente. Solo necesita unas pocas horas para ser absorbido por los tejidos de la planta, generalmente de 2 a 4, dependiendo del producto y la temperatura ambiente. Una vez que ha sido absorbido, listo, ya está dentro. Y ninguna lluvia le afectará. Está protegido de forma segura por los propios tejidos de la planta y continúa su acción independientemente de las condiciones climáticas. Esto le brinda tranquilidad y la certeza de que el tratamiento realmente ha funcionado y que su dinero y su tiempo no se han desperdiciado. ¿Y cuáles son estos productos milagro? Pasemos de la teoría a la práctica. Evidentemente, no mencionaré marcas concretas para no hacer publicidad, pero sí les voy a nombrar los principios activos. Es precisamente en ellos donde deben fijarse al comprar un producto en la tienda. Estos son, por ejemplo, el difenoconazol, el tebuconazol, el ciprodinil y el penconazol. A menudo se utilizan en combinación entre sí para potenciar su efecto y ampliar el espectro de acción.
Los productos a base de estas sustancias los encontrarán fácilmente bajo nombres tan conocidos como Escor, Rayok, Horus, Topaz y muchos otros. Simplemente lean la composición en el envase. Lo principal que deben recordar es buscar la palabra fungicida sistémico y verificar el principio activo. Precisamente estas moléculas modernas son la clave, el arma que nos permite llevar la protección de nuestro jardín a un nivel completamente nuevo. Ahora, hablemos de la potencia que comparé con el sulfato de cobre. ¿Por qué dije 100 veces más potente? Por supuesto, es una expresión figurada, pero capta la esencia perfectamente. Todo reside en la concentración y la eficacia. Para preparar una solución de trabajo de sulfato de cobre, destinada a un tratamiento erradicador, normalmente se necesitan 300 gramos de producto por cada 10 litros de agua. 300 gramos. Es un paquete bastante voluminoso. Y ahora, presten atención. Para elaborar el mismo volumen de solución de trabajo, pero con un fungicida sistémico moderno, solo necesitarán entre 2 y 5 mililitros de producto. Imaginen esa diferencia. 300 gramos frente a tan solo 2 mililitros. Es como comparar el peso de un martillo con el de un bisturí. Un producto sistémico es una herramienta de alta precisión que actúa en microdosis. Su eficacia contra patógenos específicos es inconmensurablemente superior a la de un producto de contacto más agresivo, que simplemente quema o elimina todo en la superficie de forma indiscriminada. Y esto nos lleva a otra ventaja fundamental. Los fungicidas sistémicos son, como ya he dicho, un francotirador frente a un bombardeo indiscriminado. El sulfato de cobre, sobre todo en altas concentraciones, no solo elimina los hongos dañinos, sino también una gran cantidad de microorganismos beneficiosos que viven en la corteza. No diferencia entre quién es el enemigo y quién es el amigo. En cambio, los productos modernos actúan de forma mucho más selectiva. Sus moléculas están diseñadas para atacar específicamente los procesos vitales de los hongos fitopatógenos, bloqueando su crecimiento y desarrollo. Para la microflora beneficiosa, son mucho menos perjudiciales. Se trata de un enfoque más sutil e inteligente. No creamos un desierto en la superficie de la corteza, sino que eliminamos de forma precisa al enemigo concreto, preservando al mismo tiempo el equilibrio biológico natural. Esto es vital para la salud del árbol a largo plazo. Y, quizás lo más importante, es la persistencia de su acción protectora. Un fungicida de contacto solo es eficaz mientras permanece en la superficie. Basta con que la lluvia lo arrastre, el viento lo disperse, o el crecimiento de la corteza agriete esa capa, y su protección desaparece. En cambio, un fungicida sistémico, al ser absorbido por la planta, proporciona una protección mucho más prolongada. Este periodo suele oscilar entre 2 y 4 semanas. Esto significa que el producto no solo elimina los hongos que ya se habían establecido para la hibernación, sino que también continúa protegiendo el árbol durante un tiempo considerable después de la aplicación. Además, una parte del ingrediente activo se conserva en los tejidos, esperando el despertar primaveral de los patógenos lista para actuar. Cuando en primavera las esporas de los hongos intenten germinar e infectar las hojas jóvenes, se encontrarán con una desagradable sorpresa. El fungicida ya estará presente en la savia de la planta. De esta forma, no creamos una barrera efímera, sino una inmunidad interna y duradera. Surge una pregunta clave. ¿Cuándo exactamente debemos aplicar este tratamiento para lograr el máximo efecto? El momento ideal es el periodo posterior a la caída de las hojas, cuando los árboles ya se han desprendido completamente de su follaje. La razón es doble. Primero, sin la barrera de las hojas, es posible cubrir el tronco y todas las ramas de manera mucho más exhaustiva, garantizando que la solución llegue a cada rincón. Segundo, en esta etapa, el árbol ya se está preparando para su período de letargo, y la circulación de la savia se ralentiza. Esto facilita que el producto se distribuya de forma homogénea y se fije eficazmente en los tejidos para todo el invierno. Sin embargo,
Hay otra condición crucial. El tratamiento debe aplicarse antes de la llegada de las heladas estables. La temperatura ambiente óptima para la acción de los fungicidas sistémicos es de 5 grados centígrados o superior. A temperaturas más bajas, su efectividad se reduce significativamente, ya que los procesos vitales, tanto en la planta como en los hongos, prácticamente se detienen. Por lo tanto, es fundamental consultar el pronóstico del tiempo y elegir un día seco y sin viento a finales del otoño. Aunque estemos utilizando microdosis de este producto, es fundamental recordar y aplicar las medidas de seguridad. Estamos tratando con sustancias químicas importantes, y por ello, descuidar la protección no es una opción. No se trata de una mera formalidad, sino de un acto esencial para cuidar de su salud. Es imprescindible que utilice el equipo de protección individual, EPI. ¿Qué elementos lo componen? En primer lugar, un respirador para proteger sus vías respiratorias de la inhalación de pequeñas partículas o gotas de aerosol. En segundo lugar, gafas de seguridad para evitar el contacto del producto con sus ojos. Y en tercer lugar, guantes de goma para proteger la piel de sus manos. Asimismo, es aconsejable usar ropa de manga larga que pueda ensuciarse sin problema. Una vez finalizada la tarea, lávese a fondo las manos y la cara con agua y jabón, y proceda a limpiar el pulverizador. Recuerde, su salud es siempre la máxima prioridad. La aplicación correcta y segura de estos productos modernos es la clave para garantizar su eficacia y su tranquilidad. Una pregunta común entre los jardineros es si se pueden combinar diferentes productos. Por ejemplo, ¿es posible añadir un insecticida a un fungicida para resolver varios problemas de una sola vez? La respuesta es sí. En la mayoría de los casos no solo es posible, sino incluso recomendable. A esta preparación se le conoce como mezcla de tanque o caldo fitosanitario. Muchos fungicidas sistémicos modernos son perfectamente compatibles con los insecticidas, es decir, con los productos destinados a combatir las plagas de insectos. Esto permite que, con una única aplicación, se puedan eliminar no solo las esporas de enfermedades que hibernan, sino también las puestas de huevos, las pupas y los insectos adultos que se refugian en la corteza durante el invierno. A esto se le denomina un tratamiento erradicador integral o de choque. Sin embargo, antes de realizar cualquier mezcla, es crucial leer siempre con atención las etiquetas de ambos productos. El fabricante suele especificar si el producto es compatible con otros formulados. Esta práctica es muy conveniente, ya que permite ahorrar una considerable cantidad de tiempo y esfuerzo al realizar una potente y completa aplicación en lugar de dos separadas. Bien, quizás se pregunten, con las enfermedades ya está claro, pero ¿qué pasa con los líquenes? Si el sulfato de hierro era tan eficaz para eliminarlos. Y aquí quiero desmentir un mito muy popular. Los líquenes no son una enfermedad del árbol. Son organismos simbióticos, compuestos por un hongo y una alga. Y lo más importante, los líquenes son un indicador de aire puro. Si los ven crecer en su jardín, alégrense. Significa que disfrutan de una buena calidad ambiental. No parasitan el árbol ni le extraen sus nutrientes. El único daño potencial que podrían causar es que, bajo sus capas o colonias, podrían esconderse algunas plagas. Pero si realizan tratamientos integrales con productos sistémicos, este problema se resuelve sin dificultad. Es más, en árboles sanos, vigorosos, con un buen crecimiento anual y una corteza lisa, los líquenes prácticamente no aparecen. Prefieren los árboles viejos o debilitados. Por lo tanto, al proteger el jardín desde dentro y fortalecerlo, estarán resolviendo indirectamente también el problema de los líquenes. El propio árbol se encargará de controlar su exceso. De esta forma, el enfoque moderno cambia por completo la filosofía y la esencia misma del tratamiento de otoño. Pasamos de la fuerza bruta a una estrategia inteligente. Ya no nos dedicamos a la eliminación indiscriminada de todo lo vivo en la superficie de la corteza. En su lugar, aplicamos una terapia dirigida. Curamos el jardín de las infecciones ya existentes, que se han ocultado en su interior,
y al mismo tiempo lo vacunamos, protegiéndolo de antemano contra futuras amenazas primaverales. Es una estrategia de anticipación. No esperamos a que la enfermedad se manifieste en primavera para luego tener que combatirla heroicamente. La eliminamos de raíz ya en otoño, creando para nuestro jardín las condiciones más saludables y seguras para su descanso invernal. Se trata de un cambio de un enfoque reactivo, donde esperamos a que surja el problema para actuar, a uno proactivo, donde lo prevenimos antes de que aparezca. Entonces, ¿cuál es el beneficio principal de este enfoque? Un comienzo limpio en primavera. Imaginen la diferencia. En un caso, después de un tratamiento con sulfato de cobre, el árbol entra en el invierno con una carga infecciosa del 50%. En primavera, junto con el despertar de los brotes, todos esos patógenos también se activan. El árbol se ve forzado a gastar sus valiosas energías no solo en el crecimiento de los brotes y la formación de flores, sino también en combatir una enfermedad que lo ataca desde el primer día. Por otro lado, con un tratamiento sistémico, el árbol llega al invierno prácticamente libre de las principales enfermedades. Descansa plácidamente y, en primavera, canaliza toda su energía acumulada exclusivamente hacia su desarrollo. Un crecimiento vigoroso, una floración abundante y, como resultado, una cosecha rica y de excelente calidad. Eliminamos de su camino el principal factor limitante, permitiéndole así desarrollar su potencial al 100%. Finalmente, analicémoslo desde un punto de vista práctico. En definitiva, al aplicar productos sistémicos modernos, usted ahorra en múltiples frentes. En primer lugar, usted ahorra tiempo. Una sola aplicación otoñal de calidad a menudo le evita la necesidad de múltiples pulverizaciones en primavera y verano. En segundo lugar, usted ahorra dinero. Es cierto que una pequeña ampolla de fungicida sistémico puede parecer más costosa que un paquete de sulfato de cobre. Sin embargo, considerando su mínimo consumo y la cantidad de tratamientos que sustituye, el beneficio final resulta evidente. Pero lo más importante, usted obtiene un resultado incomparablemente superior. Este resultado lo comprobará con sus propios ojos la próxima primavera, al ver un follaje limpio, sano y sin manchas. Y en verano y otoño, disfrutará de una cosecha hermosa e intacta, que no se pudre en las ramas y que se conserva excelentemente. Es una inversión en la salud de su jardín que se recupera con creces. ¿Y dónde radica ese cambio de paradigma? ¿Por qué afirmé con tanta convicción que el caldo bordelés ya no sirve? Porque hemos pasado de la fuerza bruta a la tecnología inteligente. Cuando decimos 100 veces más fuerte, no nos referimos a rociar el árbol con algo más tóxico. Se trata de eficiencia, una pequeña ampolla de un producto sistémico moderno, que actúa desde el interior. Hace el trabajo que no podría hacer un kilogramo entero de sulfato de cobre, que solo actúa en la superficie. Los métodos antiguos son como intentar cerrar una fortaleza por fuera, dejando al enemigo dentro de sus muros. Los nuevos productos destruyen a ese enemigo desde el interior, haciendo que la propia fortaleza sea invulnerable. Ya no creamos una apariencia de protección, le damos a la planta una inmunidad real y duradera. Ahí radica la revolución. En resumen, el tratamiento de otoño del jardín no es una simple tradición, sino una práctica agronómica fundamental. Y al usar fungicidas sistémicos modernos en lugar de los obsoletos de contacto, dan un paso gigante hacia una cosecha sana y abundante. No trabajan más, sino de forma más inteligente. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si aprendieron algo nuevo y útil, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Con qué productos tratan su jardín en otoño? ¿Todavía confían en la vieja guardia o ya se han cambiado a algo más moderno? Compartan su experiencia en los comentarios. Conversemos.